Nunca imaginé que una decisión cambiaría mi vida, la empleada que salvó a un millonario. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El aire estaba pesado como si el cielo quisiera aplastarme. Miraba por la ventana, pero las nubes no eran más que sombras. Todo se sentía irreal. Era una tarde cualquiera en la lujosa oficina donde trabajaba, un lugar donde las sonrisas eran más falsas que el oro en las paredes. El aroma a café oscuro con un toque amargo no lograba ocultar el miedo que habitaba en mi pecho. Tenía un trabajo estable, pero el corazón me decía que no pertenecía ahí. Las miradas de mis compañeros pesaban sobre mí, llenas de envidia y desconfianza. Siempre había sido la chica de oficina, la que se encargaba de pequeños detalles, de hacer que las cosas funcionaran sin que nadie se diera cuenta. Pero había algo en mí que ardía, una chispa de ambición y sueños. La vida en el cubículo se me hacía pequeña. Pero ¿quién era yo para soñar tan alto? Una tarde todo cambió. La puerta se abrió de golpe. Entró él, el magnate, un verdadero titán de la industria. Su presencia llenó el espacio. La luz se reflejó en su traje de diseñador, como si el sol solo lo iluminara a él. Jugué con mis dedos en mi regazo, intentando no dejarme llevar por la atracción poderosa que sentía. Lo vi de reojo, podía sentir el temblor en mis piernas. Tenía el mundo a sus pies, pero en sus ojos había una sombra, un dolor que no podía ocultar. Estaba en problemas, eso era claro. Su mirada se cruzó con la mía y sentí un escalofrío. En ese instante una decisión tomó forma en mi mente. Lanzaría todo al viento. Me acerqué, mis labios se movieron antes de que mi cerebro pudiera frenarlos. ¿Necesita ayuda? Las palabras salieron a la luz con una mezcla de valentía y locura. Nadie hacía eso. Nadie se atrevía, me miró sorprendido. Su mundo de lujo parecía no haber enseñado nunca sobre la vulnerabilidad. No debería, murmuró. Pero el brillo en sus ojos me decía que su corazón estaba dispuesto a escucharme. La tensión se cortó en el aire como una cuerda lista para romperse. Decidí que no me retractaría. El silencio se volvió pesado. Y en ese momento una decisión cambió todo. Mi vida cambió en un instante. ¿Pero qué pasaría después? La incertidumbre se apoderó de mí. Porque dentro de esa decisión, había una vida que estaba a punto de arrastrarme a un mar de secretos y poder de los que no estaba segura de poder emerger. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán pronto. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Hoy cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. Capítulo 2. Los días que siguieron a esa decisión estaban repletos de incertidumbre. Había cruzado una línea invisible que en mi mente dividía a las mujeres que aspiraban a más y aquellas que se conformaban con lo que tenían. Con cada encuentro con él, el magnate cuya vida parecía un torbellino de poder y soledad, mis intenciones se volvían más confusas. Ya no era solo la chica de oficina, me convertía en su confidente, en alguien que podía verle más allá del espejo de lujo que lo rodeaba. En nuestras conversaciones, él soltaba briznas de su vida, las presiones de liderar una compañía en crisis, los motivos escondidos tras su afán de éxito. Sus palabras tenían un eco de dolor que resonaba en mí. A veces sus ojos se nublaban y podía ver la tormenta detrás de su fachada impenetrable. En medio de esas confesiones, se iba formando entre nosotros un lazo frágil pero verdadero. Tal vez por primera vez me sentía importante, valiosa. Y aún así, la duda constante acechaba mi mente. Una vez, después de una larga jornada, decidí quedarme un poco más en la oficina. La noche había cubierto el horizonte con un manto de estrellas, las luces de la ciudad parpadeaban como pequeños destellos de esperanza en medio de la oscuridad. Fue entonces cuando él apareció de nuevo con un gesto cansado en su rostro. ¿Aún aquí?, preguntó, y aunque la voz era suave, había un tono de incredulidad. La extrañeza de la situación hizo que mi corazón diera un vuelco. Tenía cosas que terminar, respondí, sintiendo que no quería apartar su atención.
Él se apoyó en el marco de la puerta, su figura contrastando contra la penumbra de la oficina. A veces me gustaría poder hacer lo mismo, admitió, inclinando su cabeza hacia un lado. La vulnerabilidad en su voz me hizo dar un paso más cerca. En ese rincón de la climatizada oficina, el aire se volvió espeso y electrizante. Mi mano encontró la suya, se sintió cálida y real, como un ancla en medio de un mar agitado. La conexión era palpable, casi mágica, pero como en un sueño, algo siempre parecía romperse justo antes de que todo se volviera perfecto. Esa noche, después de unas risas que se compartieron como secretos, las luces comenzaron a titilar, creando sombras aventureras en las paredes. Una parte de mí deseaba que el tiempo se detuviera, que ese momento quedara atrapado eternamente, a pesar de la tormenta que se avecinaba. Sin embargo, la realidad llegó en forma de un mensaje repentino en su teléfono. Su expresión cambió al instante, una sombra de preocupación cruzó su rostro. Necesito irme, dijo, ya alejándose. Sus palabras se sintieron como un balde de agua fría. Era como si los lazos que habíamos comenzado a construir se esfumaran ante la amenaza inminente de su mundo exterior. ¿Cuándo volverás?, logré preguntar con una mezcla de ansiedad y anhelo. Pero él se detuvo solo un segundo, y en su mirada vi destellos de una batalla interna. No lo sé, respondió y se marchó dejándome con el corazón en un puño. Durante el siguiente par de días, la incertidumbre se convirtió en un compañero constante. No sabía si había hecho bien al acercarme a él o si simplemente había metido la pata. En la oficina, los murmullos sobre la llegada de ciertos inversores me alertaron. Parecía que su crisis estaba a punto de escalar. En mi corazón, sentí un impulso feroz de no quedarme al margen, así fue como, sin pensarlo dos veces, decidí informarme sobre las nefastas maniobras del mundo corporativo en el que él nadaba. No podía permitir que nuestro breve momento de conexión se desvaneciera sin luchar. Era hora de demostrarnos a ambos que había valor en arriesgarnos, incluso cuando la vida de un millonario parecía tambalearse. Al final del día, cuando volví a casa, con el eco de sus palabras resonando en mi mente, descubrí un pequeño papel arrugado en mi bolso. Era una tarjeta que me había dado con su nombre y un número. En la parte de atrás, una frase simple pero monumental: confía en ti misma. La respiración se me aceleró. ¿Era ese el coraje que necesitaba para desafiar las corrientes tempestuosas que se avecinaban en su vida? Apenas lo sabía, pero esa noche decidí que aquel era solo el principio de una nueva aventura. Sin embargo, nunca imaginé que el siguiente giro revelaría verdades ocultas sobre él, y un oscuro secreto que amenazaba no solo su vida, sino también la mía. Capítulo 3. La mañana del día siguiente llegó como un susurro lleno de promesas incumplidas. Al entrar a la oficina, pude sentir la tensión que flotaba en el aire. Mis compañeros intercambiaban miradas inquietas y susurros cargados. El clima en la empresa había cambiado. La inminente llegada de los inversores se sentía como un volcán a punto de entrar en erupción. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Reuní mis fuerzas y me senté frente a la computadora, navegando por montañas de informes y análisis. Cada palabra en la pantalla parecía una pista en un rompecabezas que llevaba días sin resolver. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, no solo por el deseo de ayudar a él, sino también por la revelación de que quizás mis habilidades podían ser más valiosas de lo que había creído. En cada minuto invertido me sentía más viva, más parte de algo trascendental. A medida que pasaban las horas, las sombras pasaron de ser meras sombras a recordatorios constantes de que el tiempo no se detendría por nadie. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios, mi teléfono sonó, un mensaje de él. A pesar de que no había vuelto a hablar desde nuestra última conversación, sus palabras eran como un rayo de luz en medio de la tormenta. ¿Puedo verte? Sin pensarlo respondí afirmativamente y, en un breve lapso, se materializó ante mí. Su rostro mostraba signos evidentes de cansancio, pero en sus ojos brillaba esa chispa que me había emocionado la primera vez que lo conocí. ¿Cómo has estado?, preguntó, tratando de desviar la mirada de las preocupaciones acumuladas en su frente. Mejor ahora, dije, forzando una sonrisa. Todo lo que quería era que él se sintiera igual, que la carga que llevaba no fuera tan pesada. Y así comenzamos una conversación que rápidamente se convirtió en un viaje íntimo. Le hablé de mis investigaciones, de lo que había encontrado sobre los inversores, de cómo su injerencia podía alterar el rumbo de la empresa.
Se sentó su mirada fija en mí, mientras escuchaba atentamente cada palabra. No deberías estar involucrada en esto, replicó en un susurro, su rostro expresando preocupación. Este mundo no es seguro, y puede ser destructivo. Sin embargo, su mirada me daba a entender que había una lucha en su interior, apreciaba mi esfuerzo, aunque no quería que me arriesgara. Entonces, enséñame a protegerte, le propuse sintiendo un destello de determinación. No puedo quedarme al margen cuando hay tanto en juego. El silencio se instaló entre nosotros, una pausa que pesaba como hierro. Sabía que la gravedad de mis palabras iba más allá de las meras intenciones. Lo que no esperaba era la risita nerviosa que salió de su boca después de un momento, como si una parte de él se permitiera ser vulnerable. Así que quieres ser mi guardiana, bromeó, aunque sus ojos no reflejaban ninguna diversión. Más bien tu socia, respondí, intentando bajar el tono de seriedad que envolvía la habitación. Sus ojos se iluminaron brevemente antes de que el peso de la realidad volviera a caer sobre él. De repente un sonido agudo interrumpió nuestra conversación, un mensaje de texto en su teléfono. Su rostro cambió al leerlo. Tengo que irme, dijo levantándose de la silla, y de nuevo sentí el abismo que se abría entre nosotros. Lo siento, todo es más complicado de lo que pensaba. Su voz se volvió distante como si una neblina comenzara a rodearlo. ¿Por qué tienes que irte?, le pregunté sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de mi pecho. No puedes seguir huyendo. ¿De qué estás huyendo? Mis palabras quedaron flotando en el aire sin respuesta. Se detuvo en la puerta y por un instante su lucha interna era palpable, pero luego se marchó, dejándome con más preguntas que respuestas. Las horas que pasaron parecían interminables. Mientras mi mente giraba en torno a nuestra conversación y su repentina partida, una resolución se formó en mi interior. No podía seguir esperando a que él tomara las riendas de su vida. Si iba a arriesgarme, quería hacerlo con los ojos abiertos. Finalmente decidí buscar respuestas. Durante la noche, armada con toda la información que había recopilado, decidí enviar un mensaje a uno de los contactos que había hecho en el mundo de las finanzas. Tal vez, solo tal vez, necesitaba un empujón más asertivo para abrirle los ojos sobre lo que se avecinaba. Cuando el teléfono vibró contra la mesa, me sobresalté. Era un mensaje de mi contacto. Hay algo que debes saber sobre él. Mi corazón se detuvo un instante. Una nube de ansiedad comenzó a girar en mi pecho antes de abrirlo. No tenía idea del turbio abismo que eso podría significar, pero presentía que la revelación cambiaría todo. ¿Qué es?, respondí con la misma urgencia que sentía en el alma. No puedo decírtelo por mensaje. Necesitamos hablar en persona. De repente el rincón seguro que había creado en mi mente estaba al borde del colapso. No sabía a dónde se dirigía esto ni qué secretos me estaban arrojando a la cara, pero mi intuición me decía que esta nueva revelación podría cambiar mi vida para siempre. El aire en la habitación se espesoró con la incertidumbre que desprendían las palabras de mi contacto. La cita se programó para la mañana siguiente, lo que me dejó inquieta, dando vueltas en mi mente a lo que podría estar ocultando. Las horas pasaron como un desfile gris, y cuando finalmente el sol se asomó de nuevo, me sentí empujada a buscar respuestas que parecían estar más allá de mi alcance. Decidí vestirme con mi ropa más profesional, buscando un balance entre la seriedad y el deseo de mostrar mi determinación. Al mirar mi reflejo en el espejo, apenas reconocía a la mujer que tenía delante. La angustia era visible en cada línea de mi rostro, pero había un rayo de coraje que se negaba a apagarse. Me recordé a mí misma lo que estaba en juego no solo para él, sino para nosotros. El encuentro se llevó a cabo en una pequeña cafetería situada a unas pocas calles de la oficina. Al llegar, el aroma del café recién hecho y los ecos de conversaciones ajenas me envolvieron, pero apenas lo noté. Sentí una mezcla de ansiedad y esperanza que batallaban en mi estómago. Cuando lo vi entrar, un escalofrío recorrió mi espalda. A pesar de que era solo un conocido, su presencia siempre había tenido un efecto sobre mí. Gracias por venir, dijo sentándose frente a mí. Su expresión era una mezcla de seriedad y fatiga. Lo que tengo que decirte no es fácil, pero tienes derecho a saberlo. Mientras hablaba, su mirada evitaba la mía, y esa evasión era como una punzada en el pecho. Me habló de algunas decisiones que habían sido tomadas a espalda de otros, de presiones que lo habían llevado a situaciones arriesgadas.
Pero lo que más me impactó fue cuando mencionó que había gente en el juego político cuyo interés era mucho más retorcido de lo que había imaginado. Su vida no solo estaba en una encrucijada empresarial, sino que además estaba bajo el riesgo de convertirse en presa de decisiones que lo dejarían vulnerable. «Estás enamorada de una ilusión», dijo, y esas palabras me dispararon una ráfaga de emociones confusas. «No puedo dejarte involucrarte en esto. Es demasiado peligroso». Las lágrimas amenazaron con brotar, quería gritarle que lo que sentía no era una ilusión, que había algo real entre nosotros, pero su mirada seguía siendo un océano de los secretos que llevábamos escondidos. «¿Y si esa ilusión puede convertirse en algo más?», le pregunté con una voz que apenas se sostenía. «¿Qué pasaría si decidimos enfrentarlo juntos?». Quería que entendiera que no era solo su lucha, que estaba dispuesta a ser parte de su mundo, aunque estuviera lleno de sombras. Por un momento pude ver en sus ojos una chispa de esperanza, pero rápidamente se apagó. «No puedo arriesgar tu vida por la mía», respondió con un tono de resignación. «Lo mejor que puedes hacer es alejarte». Las palabras me golpearon como un balde de agua fría. Eran un recordatorio brutal de lo distante que se había vuelto nuestra conexión. «¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de todo lo que hemos compartido?», protesté. «No voy a quedarme aquí como un espectador mientras decides tu destino sin mí». Él suspiró y vi cómo los muros que había construido de repente se elevaron aún más. «Es más complicado de lo que crees. Si les hablas y te involucras más de lo que ya estás, no solo te perderás tú, sino que arriesgarás a aquellos que te rodean, incluso a mí». Su tono se volvió más suave, casi suplicante, pero cada palabra parecía labrar una distancia intolerable entre nosotros. Fue entonces cuando alguien se acercó a nuestra mesa. Era un rostro que no esperaba ver, y al instante mi corazón se hundió. Una figura del pasado emergió de las sombras, trayendo consigo un torrente de recuerdos que preferiría haber dejado enterrados. Era un antiguo colega que no solo había trabajado en el mismo entorno, sino que también había sido un competidor directo. Su presencia en aquella situación había sido lo último que necesitaba. El hombre sonrió con desdén, como si disfrutara del caos que se había creado. «Parece que la trama se complica», dijo, y su tono era de burla. «¿Aún ocupándote de asuntos que te rebasan?». La forma en que nos miraba, como si fuera el director de un trágico drama, encendió la chispa de la indignación en mí. «¿Qué quieres?», le respondí con dureza, sintiendo una necesidad urgente de proteger lo que había en juego. La mirada de mi compañero se oscureció, y las palabras que habíamos intercambiado parecían escurrirse entre nuestros dedos frente a esa nueva amenaza. «Solo vine a hablar de negocios. Pero entiendo que este no es un buen momento». Sonrió una vez más con ese aire de superioridad que tanto odiaba, y dio un paso atrás. Esa figura trajo consigo la confirmación de que nuestros secretos ya no estaban a salvo. Había un juego en curso, y lo que había venido a hacer era un recordatorio de que el mundo en el que había decidido involucrarme era mucho más peligroso de lo que podía haber imaginado. Entonces, sin poder contenerme, me volví hacia él, sintiendo que ahora la distancia entre nosotros era insalvable. «Esto apenas comienza y no pienso retroceder», le prometí, sabiendo que había tomado una decisión que cambiaría el rumbo de nuestras vidas para siempre. La tensión en la sala crujía como un hilo al borde de la ruptura. Y en ese instante comprendí que el camino por delante estaba repleto de oscuros secretos y decisiones difíciles que desencadenarían un torbellino de emociones que nunca había anticipado. Solo el tiempo diría si íbamos a poder damnificar el incendio antes de que consumiera todo a nuestro paso. El eco de mis palabras resonó en el aire, y mientras la mirada de él atravesaba la sala buscando respuestas, la incertidumbre se volvió un manto pesado sobre mis hombros. La tensión que había surgido con la llegada de mi antiguo colega era palpable, y sentí que el tiempo se ralentizaba. El silencio entre nosotros se hizo denso, mientras las miradas del mundo ajeno se desvanecían en el trasfondo. «¿Vas a dejar que ese tipo interfiera en lo que tenemos?», le pregunté, aferrando la esperanza en cada sílaba. «Lo que tú y yo compartimos es más valioso que cualquier amenaza externa». Pero él, con su mirada distante, parecía escudarse detrás de una coraza que no me permitía atravesar. «Es solo un juego de poder», contestó, y su voz sonó vacía, como si estuviera hablando de algo que no le concernía. «No podemos permitir que lo que siente o cree afectar la decisión que debemos tomar. No se trata solo de esa decisión. Se trata de nosotros, de lo que somos capaces de enfrentar juntos».
Esa afirmación me dejó expuesta, y un nudo en la garganta casi me ahoga mientras mis emociones luchaban por salir a la superficie, pero de repente su mirada se endureció. Deja de pensar en nosotros por un segundo. Esto es real, y las vidas de muchas personas están en juego. Su tono era más enérgico, y sentí como si cada palabra me arrastrara a un abismo de desconfianza. ¿Y qué entonces? ¿Vas a seguir desprendiéndote de todo lo que te rodea hasta que no quede nada más que ruinas? Porque lo que estás haciendo es precisamente cerrar esa puerta que podría habernos llevado a un futuro juntos. Las lágrimas empezaron a formarse en mis ojos mientras hablaba, y mis manos temblaban de la intensidad del momento. En ese instante, se llevó una mano a la frente, como si el peso de la incertidumbre lo estuviera aplastando. No puedo hacer esto. No puedo permitir que te involucres en algo de lo que no tienes idea. Había dolor en su voz, un entendimiento de que por más que quisiera mantenerme a su lado, hubiera un precio que no podía pagar. El ruido de la concurrida cafetería parecía atenuarse por completo cuando su voz se tornó más suave. Tú mereces algo distinto. Algo real. Quiero que tengas eso, aunque yo no pueda dártelo. Pero yo no necesito algo diferente. Solo te necesito a ti. Esa había sido la verdad que llevaba guardada como un secreto sagrado, y ante su presencia, liberarla parecía una forma de reivindicar todo lo que había compartido con él. Fue entonces cuando las pupilas de él brillaron con una mezcla de desesperación y admiración. No puedo arriesgar tu vida. Hay cosas en juego que tienen repercusiones que no comprendes. La frustración en su voz era palpable y sus palabras estaban teñidas de una emoción oculta, casi como un rayo de luz en medio de la oscuridad, y justo cuando estaba a punto de responder, el antiguo colega se acercó de nuevo, interrumpiéndonos. ¿No te gustaría escuchar el último susurro de la verdad antes de que todo se desmorone? Preguntó con un guiño burlón, desnudando su intromisión con malicia. Esos secretos que te arrebatan la esperanza. O mejor aún, tal vez solo sean los nervios de la pequeña empleada atrapada en un mundo del que no pertenece. La rabia estalló dentro de mí, pero lo que sentí no era solo por el desprecio. Era la certeza de que a pesar de la adversidad, cada fragmento de nuestra realidad estaba a punto de ser expuesto. No te atrevas a jugar con nosotros, le advertí moviéndome impulsivamente hacia él, dejando al descubierto la implicación de mis palabras, pero con una calma que era inquietante. El antiguo colega sonrió. Tarde o temprano, la verdad siempre encuentra la manera de salir. Así que le aconsejaría a tu amado que esté listo. Lo que viene no es un sencillo juego de poder, es un arma cargada que podría dejarlos a ambos en la línea de fuego. En ese momento el aire se volvió eléctrico. Sentí como si el mundo estallara en fragancias de café y conversación, pero eso se desvaneció, haciendo lugar a un oscuro presagio. No solo era un dilema moral, ni una lucha de poder. Había una verdad mucho más inquietante, un secreto que guardaría un impacto descomunal sobre nuestras vidas. Allí, en esa cafetería, rodeada por las sombras de las palabras no dichas, supe que cada decisión que tomara podría dibujar una nueva línea divisoria en la arena, o hacer que todo surcara la vorágine del olvido. Lo que no sabía era que pronto enfrentaría un dilema que probaría no solo mi determinación, sino la fuerza de un amor que parecía haber sido construido sobre los cimientos de la incertidumbre. Salí de la cafetería con el corazón a 1000 por hora, mi mente en un torbellino. Había tomado una decisión, y aunque la duda seguía plagando mi interior, sabía que no había vuelta atrás. La pregunta que me atormentaba era si estaba verdaderamente lista para enfrentar lo que estaba por venir, y si aquellas decisiones resonarían en el eco de nuestro futuro. El aire frío me golpeó al salir, como un denso recordatorio de que la realidad podía ser brutal. La niebla parecía envolver la ciudad en un abrazo helado, pero no era solo el clima lo que me helaba por dentro. Mi mente se debatía entre el amor y el miedo, y mientras caminaba por la acera, sentía que el suelo se deslizaba bajo mis pies. La decisión ya estaba tomada, eso era un hecho, pero la pregunta era, ¿me había llevado a un camino hacia la salvación o a una trampa mortal? Decidí buscar refugio en el parque cercano, donde el murmullo de las hojas secas en el suelo podría ofrecerme un sentido de calma. Me senté en un banco desgastado, cada madera crujía en protesta bajo mi peso, como si la historia de aquel lugar se entrelazara con la mía, compartiendo las inquietudes que me asediaban. Cerré los ojos intentando ordenar mis pensamientos, pero su rostro, su expresión resignada, me perseguía. ¿Por qué no puedes ver que estoy aquí para apoyarte?, murmuré para mí misma,
sintiendo que el eco de mis palabras se convertía en un mantra que no podía ignorar. ¿Por qué has decidido enfrentar esto solo? La duda se convirtió en un torbellino, alimentando mi temor a que quizás él tuviera razón y que el mundo del que formaba parte no era un lugar seguro. Luego, la imagen de mi antiguo colega volvió a aparecer en mi mente. Su sonrisa burlona, la forma en que su mirada parecía conocer secretos oscuros, y su amenaza implícita resonaban en mi interior. El simple hecho de que él tuviera esa información me hacía temer por todo lo que habíamos construido. ¿Cuántas partes de nuestra historia serían susceptibles a sus revelaciones? De repente, un sonido rompió mi ensueño, un suave tintineo. Me giré y vi a un anciano que se acercaba, llevando consigo una guitarra desgastada. Su aspecto era humilde, pero su sonrisa era cálida. Se sentó en el banco frente al mío y comenzó a tocar una melodía suave, llena de nostalgia y esperanza. Las notas parecían danzar en el aire, llenando el espacio con una esencia que me animó a abrirme un poco más. Mientras lo escuchaba, una idea chispeó en mi mente. ¿Y si, en lugar de temer las verdades ocultas, decidiera enfrentarlas? La verdad tenía una extraña forma de liberarnos, podía ser el camino hacia una claridad que no había considerado antes. Tal vez hablar con mi antiguo colega pudiera abrir una puerta a la comprensión que ambos necesitábamos. Mis pensamientos se enfocaron y una resolución creció en mi interior. La necesidad de descubrir la historia detrás de las sombras que se cernían sobre nosotros se convirtió en mi prioridad. Era el momento de enfrentar la verdad, de buscar respuestas sin importar cuán dolorosas pudieran ser. Gracias, dije al anciano después de que terminó su canción. Era como si en aquellos suaves acordes hubiera encontrado la fuerza que necesitaba. Me levanté sintiendo el peso de la incertidumbre aún presente, pero quizás un poco más ligero. No podía dejar que el miedo dictara mis acciones. Mientras me dirigía de vuelta a la vida que había dejado unos minutos atrás, mi mente se centraba en el antiguo colega. Mi decisión era clara, debía encontrarlo, enfrentar el sinsabor de la verdad y, al mismo tiempo, dejar claro que no tenía intención de rendirme. El camino de vuelta al café era el mismo, pero algo había cambiado. Me acerqué a la entrada, el bullicio y la calidez del lugar me rodeaban nuevamente. Pero esta vez sentía que era dueña de mi destino. Di un suspiro profundo y crucé la puerta. El lugar se sintió más vivo que antes. Busqué con la mirada y allí estaba él, sentado en una mesa, conspicuo en medio de la multitud. Mi corazón se aceleró y por un momento consideré dar un paso atrás, pero el recuerdo del anciano y su guitarra me empujó a seguir adelante. La tensión en el aire era inconfundible cuando nos encontramos. Sus ojos se encontraron con los míos y, aunque no había palabras pronunciadas, el diálogo interno se estableció. Voy a confrontarte, pensé. Voy a descubrir la verdad. Pero lo que no sabía era que en ese preciso instante algo inesperado estaba a punto de suceder. Un movimiento a mi derecha me distrajo. Un grupo de personas entró y entre ellas vi su rostro. Una figura del pasado que creía haber dejado atrás, alguien que despertaría la marea de emociones que intentaba controlar. Quizás esta decisión de buscar la verdad no sería tan sencilla como había esperado. Al girar la cabeza, la sorpresa me atravesó como un rayo. Allí estaba, doña Elena, la mujer que había sido mi mentora, la amiga de mi madre, y sobre todo, un símbolo de un tiempo que creía haber cerrado para siempre. Su cabello plateado brillaba bajo la luz del café, y sus ojos, tan profundos y sabios como siempre, se posaron en mí. El mundo se detuvo un instante y el bullicio del lugar se desvaneció, dejando solo un eco de sus pasos. Esa mujer había sido el hilo que siempre conectaba mi presente con mi infancia. Recordé las tardes pasadas en su hogar, las galletas recién horneadas y las historias que parecían nunca tener fin. Pero su presencia ahora era un recordatorio de los secretos que aún no había desenterrado. Un nudo se formó en mi garganta al imaginar cómo sus recuerdos trazaban el mapa de mi vida, mientras que los míos se entrelazaban con los peligros que me amenazaban. La mirada de doña Elena se volvió seria cuando me vio a mi lado. No era solo una figura del pasado, era quien podría abrirme otra puerta hacia el entendimiento y la verdad. Me quedé atrapada en la encrucijada de dos mundos, por un lado, la búsqueda de respuestas sobre mi antiguo colega, y por el otro, la conexión emocional y la sabiduría que doña Elena representaba. Hola, querida, dijo ella, rompiendo el hechizo de la sorpresa. Me alegra verte. No imaginé que me encontraría contigo aquí. Sus palabras, tan suaves, parecían envolverme en un calor que en ese momento me hacía falta.
Doña Elena, esperaba verte, respondí, tratando de mantener la compostura. ¿Cómo ha estado? Ella sonrió, pero había un atisbo de preocupación en su expresión. Podía sentir que, a pesar de la cordialidad de nuestro encuentro, había algo más debajo de la superficie. He estado bien, pero he escuchado cosas. Tantas sombras en tu vida, cariño. A veces es necesario caminar hacia la luz. Aquel comentario hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Sabía a lo que se refería, no solo por la vida personal que había asumido, sino también por las decisiones que había tomado recientemente, aquellas que la habían llevado a encontrarme en un momento de crisis. Dame un momento, por favor, dije, sintiendo que la conversación con ella era fundamental antes de enfrentar a mi colega. Necesitaba su perspectiva, su verdad. Me recolocé en el asiento y le hice un gesto. Ella se sentó frente a mí, y la atmósfera del café se llenó de un nuevo tipo de tensión. Los murmullos a mi alrededor se convirtieron en un murmullo lejano mientras me sumía en su calidez familiar. ¿Qué está pasando, querida?, preguntó ella, con la penetrante capacidad que siempre había tenido para ver más allá de las palabras. Decidí abrirme. Le conté sobre mis dudas con mi antiguo colega, sobre la amenaza latente de sus secretos y mi decisión de enfrentar la verdad. Cada palabra que salía de mis labios era un pequeño acto de liberación. Y mientras hablaba, podía notar cómo la preocupación en sus ojos se transformaba en compasión. A veces confrontar algo puede ser más difícil que decidir ignorarlo, dijo suavemente. Pero recuerda, la verdad no siempre es un enemigo, puede ser la mejor guía que tengas. Su voz era un bálsamo para mi alma, y aunque sabía que mi camino hacia la verdad podría estar lleno de obstáculos, sentí que su apoyo brindaba un nuevo sentido de propósito. Pero justo cuando comenzaba a sentir esas olas de esperanza, un grito ahogado proveniente del otro lado del café interrumpió nuestra reveladora conversación. Los murmullos se convirtieron en un griterío confuso, la baldosa de la entrada resonó con pasos apresurados. Mi corazón se disparó. Volteé y vi a un hombre, su rostro pálido y sudoroso mientras trataba de buscar ayuda. Mis instintos se agudizaron. Entonces lo vi, el antiguo colega que había estado buscando se alejaba de la mesa, siendo parte del caos que se desataba. Automáticamente mi mente se llenó de preguntas. ¿Estaba él involucrado en esto? ¿Podría ser que la oscuridad que temía se manifestara de alguna manera tangible en el presente? Las palabras de doña Elena resonaban en mi mente instándome a caminar hacia la luz. Pero ¿y si la luz estaba manchada por la sombra de la traición? Sin pensarlo, me levanté, buscando en sus ojos una respuesta. Cuando nuestros caminos se cruzaron, sentí que el tiempo se detenía nuevamente. En aquel instante los secretos que habían estado ocultos y las incertidumbres que nos habían mantenido distantes comenzaron a reverberar en el aire. La verdad estaba cerca, pero también lo estaba el peligro. La decisión que había tomado de enfrentar mis miedos había llevado a un horizonte nuevo y aterrador, y mientras el caos aumentaba, el miedo se entrelazaba con una inquebrantable determinación. No podía darme el lujo de dar un paso atrás. La melodía de la guitarra del anciano aún resonaba en mi mente, sirviendo como un recordatorio de que, a pesar del riesgo, a veces era necesario caer completamente en la oscuridad para encontrar la luz incluso en los lugares más inesperados. Y así, frente a la conmoción que se desataba, supe que mi vida ya no podría ser la misma. El caos se extendía como un fuego descontrolado. Las miradas se volvían ansiosas, reflejando la angustia general mientras la figura del hombre pálido se acercaba tambaleándose. Su respiración era irregular y sus ojos, desorbitados, buscaban ayuda desesperadamente. Me detuve, el instinto de protegerme y el deseo de descubrir la verdad crecían en mí como dos fuerzas opuestas. Doña Elena se inclinó hacia adelante, su expresión ahora en alerta. Debemos ayudarlo, dijo en voz baja, pero su tono era firme. Esa decisión me emocionó y aterrorizó a partes iguales. Tenía una historia que contar, un mensaje que posiblemente podía cambiarlo todo, y al mismo tiempo, había demasiados riesgos. El hombre llegó hasta nosotros, sus labios temblaban, intentando pronunciar palabras que parecían atrapadas en su garganta. Necesitaba una salida. No pude evitar sentir que su angustia era un eco de mis propias ansiedades. ¿Qué sucede?, pregunté, mi voz tomando un tono de urgencia. Quizá había una conexión entre lo que sabía de mi colega y la generación de este miedo palpable en el aire. El hombre tomó un respiro profundo, parpadeando de forma agitada, y finalmente dijo con voz temblorosa: él no es quien crees que es.
Tienes que creerme. La verdad está detrás de una cortina de mentiras. Con cada palabra suya, el nudo en mi estómago se hizo más fuerte. Miré a doña Elena, ella comprendía el peso de esas palabras. Quizás no solo se trataba de desvelar la verdad sobre mi colega, sino de enfrentar algo mucho más profundo y oscuro que llevábamos años esquivando. ¿De qué hablas?, le insté, mi corazón latiendo con fuerza. No quería que la esperanza se desvaneciera, pero su declaración parecía girar todo lo que daba sentido a mi búsqueda. El hombre se pasó una mano por el rostro empapado de sudor. Entonces bajó la voz como si el aire mismo pudiera traicionar sus secretos. Hay un trato oscuro, un pacto que no debería haber existido. Él está involucrado en algo mucho más grande, mucho más peligroso. Si continúas buscando respuestas, te expondrás a una red que no comprendes. Sentí que la habitación se oscurecía a mi alrededor. Aquella revelación era como una palpitante advertencia, pero las palabras de doña Elena me resonaban: caminar hacia la luz. Plegué mis manos y traté de mantener la calma. ¿Qué sabes de eso?, le pregunté, mi voz temblando. El hombre miró hacia la entrada, como si temiera que el pasado volviera a cobrar vida. No estoy a salvo. Nadie lo está. Todos han sido manipulados, pero tú tienes el poder de romper la cadena. Eres su conexión, su última oportunidad. Su conexión. Un escalofrío me recorrió. Esa relación con mi antiguo colega siempre había sido tensa y compleja, alimentada por la lealtad y la traición. ¿Quiénes son ellos?, insistí, cada palabra fuera de mi boca era un paso hacia el clímax de esta revelación. Con un gesto furtivo, el hombre se inclinó aún más hacia mí, su rostro casi pálido por el miedo. No sé si será suficiente, pero hay un símbolo. Si lo encuentras, obtendrás respuestas que podrían cambiarlo todo. El mundo en el que te adentras podría amenazarte, pero de alguna forma, tú eres la clave. De repente un estruendo resonó en el café cuando una figura apareció en la entrada. Mi antiguo colega. Su mirada, fría y calculadora, se posó sobre nosotros. El caos que había estado ardiendo se evaporó de manera instantánea, dejando solo la presión de su presencia. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz grave interrumpiéndonos como un trueno. El hombre que había buscado ayuda se estremeció, y por un instante vi un destello de pánico en su rostro. La atmósfera cambió abruptamente, como si el aire se volviera denso. En ese instante todo cobró sentido, la verdad que había estado buscando se encontraba frente a mí, y sin embargo, el peligro ahora era palpable. Mantuve la mirada fija en mi antiguo colega. Sabía que no podía retroceder, era el momento de elegir entre el miedo y la verdad. La desconfianza se convertía en el hilo que tejido por doña Elena me ayudaba a avanzar. El murmullante eco de la verdad comenzaba a brillar tenuemente ante mí, pero con cada paso que daba, las sombras se acercaban. ¿Podría esta confrontación darme las respuestas que tanto anhelaba, o abriría una puerta aún más oscura? Detente, grité, incapaz de contener la urgencia en mi voz. La verdad debía salir a la luz, incluso si ello significaba desenterrar secretos que han permanecido enterrados durante demasiado tiempo. La mirada de mi colega se endureció, y el silencio en el café se convirtió en un abismo. La explosividad del momento amenazaba con desbordarse y, en ese instante, supe que mi vida cambiaría para siempre, no solo por las decisiones que había tomado, sino también por las que tendría que enfrentar. El café parecía congelarse en el tiempo, sus murmullos ahogados por una tensión que apenas podía soportar. La mirada de mi antiguo colega arrojaba un reto silencioso, un desafío a mis palabras. Mi corazón latía con fuerza, mi mente atada entre la necesidad de desenmascarar la verdad y la ineludible sensación de peligro inminente. Tú, empezó a decir, su voz lenta y medida, como si saboreara cada palabra. Siempre tan inquisitiva. Pero hay cosas que es mejor dejar en la oscuridad. El hombre pálido a mi lado temblaba, su vulnerabilidad era palpable. Quería acercarme y agarrarlo, darle fuerza, pero sabía que el peligro también se cernía sobre él. Mientras el aire se volvía más espeso, la figura de mi colega se erguía como una muralla en el centro de aquel caos. La imagen de doña Elena apareció en mi mente, sus consejos guiándome en medio de este huracán emocional. Era momento de tomar el control, de arriesgarlo todo por la verdad que llevaba tanto tiempo oculta. No puedo dejar que siga así. No puedo mirar hacia otro lado, le respondí, la determinación brotando a través de mí.
Si lo que dices es cierto, entonces también tienes que decirme que estás tratando de proteger. La tensión entre los dos se intensificó, como si la habitación misma reprimiera la respiración. Mi colega dio un paso adelante, su mirada fulminante. No tienes idea de en qué te estás metiendo, respondió con un tono que brotaba de lo más profundo de su ser. Las revelaciones que crees que buscas podrían destruirte. ¿Destruirme?, repliqué sintiendo que la adrenalina me abrasaba. Yo he estado a la sombra de los secretos lo suficiente. Si en verdad hay algo oscuro que debo enfrentar, lo haré. Solo necesito saber la verdad. Entonces la posición del hombre pálido cambió, había dejado de exhibir miedo y, en su lugar, había una chispa de nuevo valor que iluminaba su rostro. No temas, dijo dirigiéndose a mí. Siembra la semilla de la verdad y verás cómo florece. Mis intestinos se retorcieron. No solo estaba en juego mi propia vida, sino que el destino de otros, sombras que no podía ver, también dependían de esta encrucijada. Aún así no podía dar marcha atrás. En cada rincón de mi conciencia, siempre había sentido que debía explorar más allá de las superficialidades de lo que veía. Sin embargo, en mi interior, un espíritu luchador se encendía, alimentado por la búsqueda de respuestas que llevaba años persiguiendo. Tienes razón, dijo mi colega, ahora con un tono de urgencia creciente. Pero no entiendes que no es solo mi secreto, es el de muchos. Un secreto que si se revela, podría costar vidas. A medida que sus palabras caían en la atmósfera cargada, sentí que la valentía tomaba su lugar en un rincón resguardado de mi ser. La imagen de la gente que amaba. De esas vidas que podía proteger. Entonces, ¿qué propones?, le reté sintiendo como mi voz resonaba en la oscuridad. ¿Qué quieres que haga, encubrir más mentiras? El silencio era un grito, y el hombre pálido pareció revivir en su angustia. El reloj en la pared giraba, los minutos se arrastraban como si quisieran callarnos. Mi antiguo colega pareció dudar, y por un instante su mirada se suavizó. Tal vez haya una forma, dijo finalmente, el miedo reflejado en sus ojos revelando una vulnerabilidad que nunca había creído ver en él. Pero hazlo a mi manera. Es un camino lleno de sombras y quizás, solo quizás, puedas resistirlo. La frase se quedó suspendida en el aire mientras las piezas de un rompecabezas cósmico comenzaban a encajar en mi mente. La decisión que debía tomar se erguía ante mí como una muralla infranqueable: aceptar su propuesta, adentrarme en lo desconocido, o rechazarlo y seguir atrapada en la pequeña burbuja de mentiras que había estado viviendo hasta entonces. Una brisa fría recorrió la sala, como si la propia habitación exigiera que tomara una decisión. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, el hombre pálido dio un paso hacia mí, centrándose en mis ojos. El símbolo que mencioné, susurró, su voz resonó. Como un eco en la oscuridad. Está más cerca de lo que imaginas. Y si llegas a encontrarlo, habrá un camino que iluminará las sombras. Pero el tiempo es corto, y justo cuando iba a preguntar más, un grito fuera del café resonó, fracturando la atención de todos. La figura de un hombre cayó al suelo a la vista de todos, sus ojos mirando al vacío. La conmoción estalló y, en un instante, el caos volvió a desatarse. Sabía que la vida de aquel hombre y posiblemente la mía, estaba en juego. Al mirar a mi colega, sus rasgos se transformaron en determinación, como un guerrero en la batalla. La decisión ya no era solo mía, ahora todos estaban involucrados. La revelación inminentemente cercana se convertía en una puerta que nunca había deseado abrir, pero que ahora me empujaba hacia adelante con un furor arrollador. ¿Qué hemos hecho?, susurré, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. La verdad estaba más cerca, pero también era más aterradora. La búsqueda apenas comenzaba, y la oscuridad que acechaba prometía ser más feroz de lo que jamás había imaginado. El aire en la habitación se sentía denso, como si todas las sombras se hubieran unido para presionarnos, para atraparnos en una red de incertidumbre. Miré a mi antiguo colega, y por primera vez vi la batalla interna que libraba en sus ojos. Sabía que el momento había llegado, el momento de confrontar no solo la verdad, sino también nuestras propias decisiones. ¿Qué es este símbolo del que hablas?, pregunté, obligándome a mantener la voz firme a pesar del sudor que me empapaba la frente. Mi antiguo colega dudó, mirando hacia el hombre pálido que ahora respiraba con dificultad, como si supiera que su tiempo estaba corriendo. Estoy en medio de algo que me sobrepasa, confesó, sus palabras saliendo como una declaración de guerra contra su orgullo. Pero necesitas entender que hay tratos que llevan años gestándose,
decisiones que han dejado huella en cada uno de nosotros. Si lo buscas, el precio será alto. No podía retroceder. Había peinado las sombras de mi vida y decidí que ya estaba harta de vivir con incertidumbre. A lo largo de este camino, había descubierto fragmentos de mí misma que no sabía que existían, y ahora, cada paso que di hasta allí me había hecho más fuerte. ¿Y si el precio ya está pagado? ¿Y si lo arriesgamos todo para dar respuesta a quienes realmente somos? Respondí, el coraje fluyendo en mis venas. La mirada de mi antiguo colega se llenó de una mezcla de desconfianza y, curiosamente, reconocimiento. El hombre pálido se aferraba a su último hilo de fuerza, y pude ver que estaba luchando por algo más que su supervivencia. Su mirada era intensa, llenándome de una urgencia que no podía ignorar. El símbolo es un medallón. Necesitas encontrarlo. Es la clave que abrirá la verdad detrás de toda esta conspiración, exclamó, cada palabra resonando como el acero de un martillo golpeando un yunque. ¿Dónde está?, pregunté ansiosa por desgajarme de las cadenas que ataban a los demás, sabiendo que mi propia libertad dependía de ello. Está enterrado en los secretos de la compañía, en un lugar que pocos conocen. Se conecta con su pasado cada decisión, cada pacto. Si lo hallas, tendrás el poder de cambiar el curso de todo. El tiempo parece detenerse mientras absorbía sus palabras. La lucha por encontrar ese medallón se transformaba en la búsqueda de un futuro que nunca había imaginado posible. Voy a ir, declaré con la certeza de que no había vuelta atrás. La resolución ardía dentro de mí como un fuego inextinguible. Pero mientras mis pensamientos se aceleraban, sentí un tirón en mi pecho. Es peligroso. No comprendes en qué te estás metiendo, advirtió mi antiguo colega, sus ojos profundizando en mí, como si viera el abismo infinito que se iba abriendo ante nosotros. No puedo aceptar el silencio. No después de todo lo que hemos vivido. No puedo permitir que el miedo tome la delantera esta vez, le respondí, sintiendo que la adrenalina brotaba y entrelazaba cada parte de mi ser. En ese momento el ambiente temió un cambio, una ruptura. Las luces temblaron y por un instante creí que todo el café se estremecía como un pequeño universo en colapso. De repente y sin previo aviso, sirenas de policía resonaron afuera, agitando el aire de nuestra conversación y llevándome de regreso a la realidad. No hay tiempo, musité, el pánico comenzando a aflorar mientras la adrenalina comenzaba a desbordarse. Si estamos a tiempo, debo encontrarlo ahora. Me di la vuelta, decidida a salir hacia la verdad, a desentrañar las redes de mentiras que habían envuelto mi vida y la de los demás. Pero al girar, mis ojos se encontraron de nuevo con los de él. Si sigues adelante no sé cómo podremos salir ilesos de esto, dijo, el eco de sus palabras rebotando en mi mente como un mantra. Tal vez me quede sin ninguna otra opción. Pero este es nuestro momento para enfrentarlo, respondí, la convicción empujándome hacia la puerta. Pero justo cuando estaba a punto de dar el primer paso, su mano se enredó en mi brazo, deteniéndome. Confía en mí, susurró, su mirada sincera. Ahora cargada de emoción. No te dejes cegar por la venganza o el odio. La verdad puede ser tu salvación o tu perdición. Su voz resonó en mi mente recordándome que a veces, la verdad también podía ser un arma de doble filo. Pero en este momento el impulso hacia la libertad era más fuerte que mi miedo. Entonces ven conmigo, le insté. No puedo hacerlo sola. Lo que sucedió a continuación me tomó por sorpresa. Sin previo aviso, el hombre pálido se precipitó hacia nosotros, su rostro desbordante de miedo y una súplica apremiante en sus ojos. Detente, no vale la pena, gritó. Vas a descubrir algo que cambiará todo, algo que nunca podrás deshacer. No lo hagas, no arriesgues más vidas. ¿Qué quieres decir?, supliqué sintiendo que todo empezaba a temblar a nuestro alrededor. Pero antes de que él pudiera responder, una serie de estruendos surcaron el aire. La puerta principal del café se abrió de golpe, y un grupo de hombres armados entró, sus rostros ocultos tras máscaras. El terror se desplegó por el establecimiento, haciendo que la situación se tornara mucho más grave. Al suelo, gritó uno de ellos, la furia en su voz aniquilando cualquier atisbo de esperanza. Su mirada fija en mi antiguo colega significaba que sabían que él estaba allí, que la verdad que había estado ocultando estaba a punto de salir a la luz, y que esos hombres estaban decididos a silenciarlo de una vez por todas. Cúbrete, ordené, empujando a mi antiguo colega y al hombre pálido tras una mesa volcada.
Pero mientras el caos estallaba a nuestro alrededor, su mirada solo reflejaba desesperación. Ya no hay tiempo, murmuró, su rostro pálido como el papel, y en aquel instante entendí que mi vida jamás sería la misma. La lucha inicial que había comenzado como un deseo de descubrir la verdad se tornó en una lucha por sobrevivir. La sala fue invadida por los gritos frenéticos de quienes intentaban escapar. Sentí que mi corazón se disparaba y la adrenalina me llenaba, pero entre la balacera y la desesperación, una claridad comenzó a delinearse en mi mente. No me iré sin saber la verdad, declaré sintiendo que no podía permitir que el miedo me controlara. La pregunta que había estado buscando respuestas penetraba cada rincón de mi ser. La luz parecía reclutarse entre las sombras, y lo que había comenzado como una búsqueda por la verdad ahora se convertía en una guerra por el despertar de un amor que había florecido en medio de la adversidad. Sin embargo, mientras nos preparábamos para enfrentar este nuevo desafío, una idea chispeante golpeó mi mente, más allá del pálido contraste del peligro. Quizás en medio de la oscuridad, teníamos el poder de dar un giro a nuestra historia y encontrar un camino que nos llevara más allá de nuestro dolor, aunque el miedo y la muerte rondaban a nuestro alrededor. En mi interior, sentí una llama encenderse. La luz que había estado buscando siempre había estado ahí, escondiéndose en la verdad que tanto había temido, un amor lo suficientemente fuerte como para enfrentar incluso la tormenta más oscura. Este es el momento, murmuré encarándome frente al caos, sabiendo que aunque el camino por delante estaba lleno de incertidumbre, lo que estaba en juego era más grande que yo misma. Tenía que hacerlo. Todo valdría la pena. Y mientras me giraba hacia el peligro inminente con una determinación renovada, la verdad comenzó a revelarse no como una finitud, sino como un nuevo comienzo, una segunda oportunidad para todo lo que había creído perdido. Aquel día, decidí que la oscuridad no me definiría. La luz ya estaba en el horizonte. Solo era cuestión de dar el salto. Vamos juntos, le dije al hombre pálido, la fuerza acumulándose en mi pecho. Es hora de que enfrentemos lo que hemos ocultado durante tanto tiempo. Mientras el eco de mi voz resonaba en la habitación, supe que el clímax de esta batalla estaba a punto de estallar, llevando consigo no solo la verdad de mi antiguo colega, sino también un renacer de todo lo que nunca creí que podría ser. La lucha comenzaría en ese mismo instante y la esperanza empezaría a florecer en la tierra que había sido sembrada con sombras. Porque en la penumbra también se puede encontrar la luz. La vida que había decidido vivir siempre había estado esperando, y ahora lo sabía, era el momento de abrazarla, con cada latido de mi corazón. Así, con una última mirada hacia mi antiguo colega, me armé de valor, y avancé, lista para enfrentar el destino que aún estaba por escribirse. Porque a veces todo lo que necesitamos es un pequeño destello de amor en medio de la oscuridad para encender la chispa del cambio. Al final somos más que nuestras decisiones, somos la luz que decidimos ser, murmuré para mí misma, mientras un nuevo capítulo de mi vida se desplegaba ante mí, lleno de promesas, aferre y sobre todo, un grandioso reencuentro con la verdad que me había liberado.